algunos ya me conocían, algunos otros no me conocían para nada. Entonces, yo soy Ricardo Esquivel, ya dijeron la credencial académica, yo estudio física biomédica, estoy estudiando filosofía y bueno, quiero hacer esta ponencia, voy a proyectar pantalla, espero que no sé si tengo que pedir permiso para eso, no, creo que no. Ok, entonces, por favor, cualquier cosa que llegue a fallar del micrófono, del audio, de todo, háganmelo saber. Gusten en interrumpirme. Si quiere el miembro de Conductax o cualquier persona, háganmelo saber. Yo pensaba hacer esta pequeña plática a una manera, creo que interesante, sobre todo porque al ser una plática inicial y al hablar sobre temas muy amplios, resulta complicado. A mí no me gusta decir como se me resultó complicado realizar esto o realizar aquello, pero ciertamente hablar de ciencia y de filosofía es algo por sí mismo complicado, ¿no? Ya al hablar sobre ciencia se puede hablar mucho, tanto en lo más específico como en lo más general, y de filosofía ni se diga. Hay tantas maneras de entrarle al tema que es un poco complicado establecer cómo es que podemos hablar de estas y su relación. Entonces dije, bueno, vamos a iniciar con una pequeña cosita que va a ser un tanto práctica o al menos una intuición de nuestra vida cotidiana. Y es preguntándonos un poco de cómo es que se podrían acomodar estas tres disciplinas: la matemática, la política y la ciencia. De momento, no pensemos mucho al respecto, nada más pensemos cómo las acomodaríamos en una primera impresión entre cuál tiene un mayor grado de certeza y cuál tiene un menor grado de certeza. Piénsenlo de manera interna. Si las matemáticas quizá tengan más certeza que la política, o si la ciencia tiene más certeza que las matemáticas, ¿cómo podríamos acomodar estos tres si quisiéramos hacerlo en una escala entre ellas, ¿no? Así que yo planteo que lo hagamos a partir de estas tres sentencias. Tres sentencias, cada una dedicada a una de estas disciplinas. La fuerza de atracción de la Luna afecta a las mareas. Esta es una sentencia, es una sentencia que se podría asociar directamente a la ciencia, no bien a las matemáticas o no bien directamente a la política. La segunda sentencia sería: el consentimiento es la base de la política. Y la tercera sentencia podría ser: los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Esta segunda sentencia está directamente implicada con política, de hecho ahí mismo menciona la palabra política, y la tercera es más bien de las matemáticas. Entonces, si nosotros quisiéramos acomodar estas tres sentencias en grado de certeza, a mí me gustaría que pudieran levantar la mano. No va a ser una participación oral, sino simplemente hacer el gesto de levantar la mano, quienes dirían que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, es la sentencia que tiene una mayor certeza de las tres. ¿Quiénes pensarían que esta sentencia es la que tiene el mayor la mayor certeza? Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Bien, pues yo veo varias manos levantadas aquí, de hecho, muchas manos levantadas. Eso es bueno. También veo otros que no la han levantado y eso me hace pensar que por lo menos les causa cierta duda. Y eso es interesante. Pareciera que hay una duda por ahí. Bueno, entonces, ahora, ¿quién piensa, si gustan bajar la manita, los que bajaron para decir que los ángulos interiores de un ángulo suman 180 grados en la sentencia con mayor certeza? Me gustaría que ahora levantaran la mano quienes piensan que el consentimiento es la base de la política, es la sentencia que tiene menor certeza de las tres.
quienes piensan que el consentimiento es la base de la política, pudiera ser la sentencia que tiene menor certeza de las tres. Aquí ya directamente, creo que si ustedes ya han estado familiarizados con algunos temas filosóficos, ya podrán decir como, bueno, pero ¿a qué nos referimos con certeza? ¿Por qué específicamente estas sentencias? Este es un ejercicio en realidad muy intuitivo, pero también veo que hay muchas manos levantadas. Bueno, pues si ustedes hicieron este ejercicio de esa manera, si ustedes dijeron que la que tiene la mayor certeza es los ángulos interiores de un ángulo suman 180 grados y la de menor certeza es el consentimiento es la base de la política, entonces están diciendo que la que esté en medio sería la fuerza de atracción de la luna, afecta a las mareas. Y si ustedes pensaron así, déjenme decirles que ustedes tienen un pensamiento como lo tendría la llamada ilustración tardía. Pregúntense por qué ustedes colocaron a las matemáticas por encima de la ciencia y a la ciencia por encima de la política. Pero así como vieron, hubo algunos que tampoco se levantaron la mano así inmediatamente y es porque genera ciertas dudas. Bueno, pues resulta que hubo un momento en la historia, dentro de la propia ilustración, donde uno de los principales objetivos era tener una cierta guía de la ciencia para las actividades humanas. Hubo un cierto momento en la ilustración, la llamada como ilustración temprana, en la que pondrían a las matemáticas y a la política ya no en este esquema, dado la ciencia al último, sino incluso a las matemáticas y a la política en el mismo nivel. Esto tiene una razón muy interesante y es porque lo que argumentaban algunos de los filósofos de la Ilustración temprana era que mientras las matemáticas son algo que construimos, podemos tener certeza de lo que construimos. Yo puedo hacer o partir de unos axiomas para luego demostrar un teorema y como dice un divulgador de la matemática y en redes sociales, los teoremas son para siempre y nadie te puede decir que el teorema una vez demostrado es falso. Y por eso es que ponemos a la matemática por encima de las demás, nos diría un filósofo de la Ilustración temprana. Sin embargo, si seguimos este criterio, también la política es algo que creamos, o por lo menos algo que vamos desarrollando conforme a nuestras reglas sociales. Por otro lado, la ciencia no. La ciencia es algo, dirían los de la ilustración temprana, que tiene que ver directamente con ciertas experiencias físicas. Y en el mundo no encontramos certezas. Las únicas certezas las encontramos en la lógica, en las matemáticas y aquello en lo que nosotros creamos. Fuera de eso, en el mundo, lo que vemos es que a veces pasan cosas y a veces no. A veces crecemos, a veces morimos, a veces sí sale el huerto, a veces por más que le regamos no sale la plantita. Al parecer el mundo es contingente. Y para los filósofos de la Ilustración temprana, nosotros estaríamos poniendo por encima la política y a las matemáticas porque al ser generados por nosotros tenemos certeza. En la ciencia, en el mundo, hay contingencia. Puede ser o no el caso, dirían los lógicos. Entonces la ciencia va al final. Vaya, este es un pequeño ejercicio, no para asegurar que debe ser así, porque no creo que deba ser así, de hecho, pero sí para dar cuenta de cómo es que sin darnos a veces o sin ser conscientes de lo que suponemos, ya tomamos ciertas posturas al respecto de los valores que tomamos en cuenta en la clasificación del conocimiento. Nosotros estaríamos de acuerdo con la ilustración tardía si hacemos este esquema poniendo a las matemáticas, a la ciencia y al último la política, porque parece intuitivo pensar que la política es algo que se ha dado de tantas maneras que no podemos hablar de certezas, pero no siempre fue así. Y con esto quiero iniciar primero porque es un tanto como provocativo el pensar en cómo ajustar estas tres cosas y de hecho podemos jerarquizarlas. Y también porque nos va a dar cuenta de, como les decía, cómo es que en la práctica científica y en nuestra valoración de las disciplinas están influidos algunos valores y consideraciones al respecto de cuál tiene menor o mayor relevancia que la otra, en términos de certeza en este caso. La ciencia no se ha desarrollado con con un único valor a seguir, ni se ha desarrollado con un único método.
Entonces, cuando hablamos de ciencia, surge la pregunta como de qué papel tendría la filosofía en la ciencia. Yo sé que en la academia ya es muy dado el hecho de considerar que de hecho hay una relación entre la ciencia y la filosofía. Quien haya estudiado psicología, quien haya estudiado física, cualquier disciplina científica se habrá dado cuenta de que hay cuestiones filosóficas. Pero aún así, hay cierta lejanía entre ellas. O pareciera que socialmente pensamos que hay una gran distancia entre la ciencia y la filosofía, o que en todo caso la filosofía fue únicamente la madre de todas las ciencias y ahora ya no vale la pena preguntarnos para nada acerca del papel de de la filosofía en la ciencia. Pues para adentrarnos en cuál es el papel de la filosofía de la ciencia o qué tiene que decir la filosofía de la ciencia, basta con hacernos una simple pregunta que todos los científicos les habrán hecho en algún momento, y es, ¿qué es la ciencia? Estas pequeñas diapositivas están basadas en algunos textos. Uno de ellos es el de Cassini, otro es el de León Olivé de ¿Qué es la ciencia? Está en el libro El bien, el mal y la razón, facetas de la ciencia y de la tecnología, y otros más como el subdeterminismo y otras cosas. Aquí, cuando nos planteamos la pregunta de qué es la ciencia, inmediatamente solemos tratar de encontrar cercanías con lo que sabemos que es ciencia. Primero, comúnmente estamos rodeados de ciencia. Hace unos minutos yo estaba batallando con la cámara porque no se ve lo suficientemente bien como me gustaría. Y aún así dije, bueno, ¿cómo está impregnada la ciencia en nosotros que estamos realizando este tipo de conferencias, estamos realizando este tipo de congresos? Podemos hablar, hace rato decían saludos desde Ecuador, desde otras partes del mundo y sin necesidad de estar frente a frente, ¿no? En realidad, hoy difícilmente podríamos pensar en un mundo en el que quitáramos todo el conocimiento científico. Piensen que hace unas semanas en España se fue la luz y hubo muchos chistes de eso, hubo muchos memes, pero ciertamente da cuenta de las dinámicas sociales que tenemos con ciertos aparatos electrónicos, con el conocimiento científico, y la lejanía de ellos pareciera que nos remonta a una etapa en la que ya no somos conscientes de qué es lo que podemos o qué no podemos hacer. Coloco una cita del libro de Cassini: un examen del conocimiento científico actual muestra que no es fácil encontrar unidad alguna entre las ciencias, ni unidad de lenguaje, ni de método, ni de técnicas o de instrumentos. Esto quizás es un spoiler, pero en realidad si tú te pones a analizar sobre qué es la ciencia, te darás cuenta de que no hay una única manera de hacer ciencia, de que no hay una única forma de caracterizar la forma en la que se hacen desarrollos y experimentos científicos. No es la misma forma ni el mismo método el que sigue un biólogo, que el que sigue un físico, que el que sigue un astrónomo, que el que sigue un sociólogo. Hay diferentes metodologías, hay diferentes formas de comprender el mundo, hay diferentes conceptos. Hablar de qué es la ciencia es enfrentarnos a algo que tenemos bien cercano en nuestros celulares, en las pantallas, en lo que estamos haciendo ahora mismo. Y tratar de caracterizarlo también es difícil. Bueno, ante la pregunta de qué es la ciencia, podemos tener dos posibles respuestas, nos dice León Olivé. Una es la llamada imagen científica y otra es la imagen filosófica. La imagen científica está muy relacionada con la manera en la que se han descrito algunos textos de matemáticas. León Olivé menciona un libro que es muy interesante, de hecho, si ustedes lo pueden ver en alguna ocasión, es el libro de Courant y Robbins llamado ¿Qué es la matemática? Y como subtítulo tiene una exposición elemental de sus ideas y métodos. En este texto, al inicio, al mero inicio del texto, ¿qué es la matemática? Lo primero que se dice es, no nos vamos a meter con la filosofía. Aquí la manera en la que vamos a describir qué es la matemática va a ser con una exposición de ideas fundamentales y de los métodos con los que se hacen las matemáticas. Fuera de eso, no lo sé. Y esa es una respuesta. ¿Cómo puedo responder a la ciencia? Una primera respuesta sería simplemente exponiendo los métodos de la ciencia, no preguntándome más allá, no haciendo caso a los filósofos, sino mostrando qué es la ciencia.
¿Qué es la ciencia? Ve y párate junto a un físico y pregúntale qué hace. Eso es la ciencia, nos diría la primera imagen, la imagen científica. Sin embargo, esa es una imagen un tanto limitada. Y por eso León Olivé nos propone una imagen filosófica, donde en realidad podemos ver que varias personas, no solamente los científicos, pueden preguntarse sobre qué es la ciencia y dar una respuesta a partir de una reflexión sobre lo que hacen los científicos, sobre cómo lo hacen, sobre qué técnicas utilizan, sobre qué métodos siguen. Y sobre esta imagen filosófica, la pregunta de qué es la ciencia es una pregunta metacientífica. No se requiere de hacer lo mismo que hace el científico para responder qué es la ciencia. La imagen filosófica nos diría, no necesito ir y directamente meterme a la física y andar haciendo experimentos del módulo de Young para saber qué es la ciencia. Puedo describirla con una manera un tanto más general. La imagen científica nos diría, no es la filosofía, y sí únicamente la experiencia activa en las matemáticas, la que puede responder, bueno, en este caso, en el texto de las matemáticas, pero la experiencia activa en la ciencia, la que puede responder la pregunta, ¿qué es la ciencia? Pareciera que están encontradas, pero ciertamente no. Pareciera que están en disputa, pero ciertamente no. La imagen filosófica solamente muestra algo que no alcanza a ver la imagen científica del tema de Courant, que es no solamente la exposición de métodos alcanza para describir la amplia que es la ciencia. Y ustedes piensen en cómo se hace la ciencia y qué papel juega hoy la ciencia. No importan solo sus métodos, sino que también importan sus resultados, también importa el papel en la política económica, el papel en las sociedades, incluso su papel en la ética. ¿Cómo podemos describir un cierto experimento que sea ético o no? Pareciera que la ciencia no solamente, para responder a la pregunta de qué es la ciencia, no solamente basta exponer los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia. Y esto plantea una dificultad y es la dificultad de definir la ciencia. Cualquier intento de establecer condiciones necesarias y suficientes que permitan calificar una actividad como científica, de hecho, corre el riesgo o de abarcar demasiado o de dejar cosas fuera de esa definición. Cuando definimos algo, a veces queremos encontrar condiciones necesarias y suficientes que nos permitan una ida y vuelta para caracterizar por completo la ciencia. Pero pudiera suceder que abarquemos demasiado, haciendo que sea demasiado incluyente esta ciencia, esta forma de entenderla. Piensa en que muchas personas creen que la manera en la que podemos caracterizar a la ciencia es a partir del método científico. Pues, oh sorpresa, resulta que no existe un único método científico. De hecho, hay propuestas actuales de que no existe el método científico, o al menos no como normalmente se enseña. No hay una única forma de metódica de hacer ciencia. Entonces, si nosotros basamos nuestra ciencia en decir que es simplemente una demostración con evidencia empírica, podríamos ser demasiados incluyentes y podríamos aceptar disciplinas que no ciertamente consideramos como científicas. El, los astrólogos, por ejemplo. Podríamos decir que los astrólogos también siguen un método. Que su método sea aceptable o no, pues es otra cosa. Pero si tú dices que la ciencia simplemente es seguir un conocimiento metódico, la astrología también podría hacerlo. Entonces, podemos hacer una cierta descripción que sea demasiado incluyente, que abarque demasiado a disciplinas que no son científicas o que no las llamaríamos como tal, o algunas que serían demasiado excluyentes, en el sentido en el que podríamos llegar a que, bueno, la ciencia simplemente es como las matemáticas que tienen que tener unas sentencias formales. Bueno, sí, pero ¿qué tal la psicología? ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal la sociología? O sea, ¿cómo puedes establecer estas ciencias sociales de una manera en la que también se suscriban a tu definición? Lo que nos propone León Olivé es tener un punto de partida. Él nos dice, partamos en principio de que la ciencia y la tecnología están presentes en el mundo. Digamos que existe la ciencia y la tecnología, por lo menos supongámoslo, que creo que es bastante válido. A ver, yo estoy aquí en una cámara y ustedes están en Ecuador, están en otro país y estamos aquí teniendo juntos una reunión. Entonces, ciertamente la ciencia y la tecnología podríamos suponer que están presentes.
Ahora bien, la segunda suposición que hace, o el segundo punto de partida, resulta interesante. Él nos dice que hay que partir de otro punto, y es, las ciencias constituyen una parte de la realidad social y consisten en un complejo de actividades, de creencias, de saberes, de valores, normas y costumbres, instituciones, etcétera. Todo lo cual permite que se produzcan ciertos resultados que suelen plasmarse en teorías científicas, métodos y otros productos que contienen los llamados conocimientos científicos. Este punto de partida, aun cuando es bastante amplio, de hecho algunos dirían antipedagógico poner una oración tan larga en una diapositiva, resulta interesante porque dense cuenta cómo dice que las ciencias constituyen una parte de la realidad social y consisten en un montón de actividades que suelen plasmarse en teorías científicas y que llegan a productos llamados conocimientos científicos. Si tú eres alguien que es muy piquisniquis con las definiciones, dirá, bueno, estás diciendo que la ciencia, ¿qué es la ciencia? Y dentro de cómo lo caracterizas, pues estás diciendo teorías científicas, estás metiendo conocimientos científicos. No está tan claro entonces, ¿no? Pero por lo menos yo me quedaría en esta parte con una parte de la realidad social, porque nos permite entender la ciencia de una manera muy amplia. Nos permite darnos cuenta que no es solo una serie de métodos y pasos a seguir, sino que forman parte de una realidad social en la que están inmiscuidos valores, en las que importa la ética, donde importa la política y muchas otras más cosas en la realidad social que es la ciencia. Bueno, con estos dos puntos de partida al respecto de qué es la ciencia, hablando de antipedagogía, puse esta diapositiva con un montón de preguntas. Y es que ante unos puntos de partida empiezan a surgir muchas preguntas o podemos hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las teorías científicas? Bueno, si la ciencia existe, porque parto de que existe, ¿qué es una explicación científica? ¿Es diferente a otro tipo de explicaciones? ¿Cuál es el papel de la observación y experimentación en la generación de la ciencia? ¿Cuál es el resultado de las ciencias? ¿Nos ofrecen en realidad un conocimiento verdadero sobre la realidad? ¿O solamente son una práctica instrumental que nos puede ayudar en algunos casos sobre otros? Todas estas preguntas surgen de un punto de partida y son muchísimas las que nos podemos hacer de la ciencia y que no siempre se hacen muchos científicos. Por eso es importante tener en cuenta otras disciplinas que puedan apoyar a responder algunas de estas preguntas. Lo que nos plantean es, bueno, vamos a tratar de esquematizarlas. Vamos a agrupar cada uno de estos problemas, cada una de estas preguntas. Y vemos que podemos pensar, una vez que nos hacemos la pregunta de qué es la ciencia, podemos pensar en una serie de problemas que surgen para entenderla en su totalidad, como problemas lógicos y semánticos, como problemas metodológicos. En realidad existe un único método para hacer ciencia. También problemas epistemológicos, cómo podemos llamar a un conocimiento científico y qué relación tiene con otros tipos de conocimiento. Problemas de desarrollo, la ciencia progresa o no progresa. Podemos hablar de progreso científico o en realidad todas son diferentes opiniones, como muchos piensan también de la filosofía. Problemas de organización social, cómo se forman las comunidades científicas, cómo es que la sociedad influye en las cosas que se pregunta la ciencia. No son las mismas investigaciones las que hacen en muchos casos algunos biólogos en México que los que pueden hacerse en España, por ejemplo. Las comunidades científicas pudieran ser o depender de la geografía, depender de la circunstancia económica de un país. No pareciera claro que la ciencia es única ni que es homogénea. Y también los problemas éticos. ¿Qué podemos decir acerca de la ciencia? ¿Hasta qué punto puede llevarnos a algún tipo de conocimiento científico? Voy a tratar de aquí hacer unos dos, hablar un poco de los problemas lógicos y de los problemas lógicos y semánticos, simplemente para dar un ejemplo, una especie de contextualización, incluso de ejemplos de cómo es que se desarrolla la ciencia y los problemas que hay en filosofía de la ciencia, cuáles son los problemas de filosofía de la ciencia que pueden ayudar a describir la ciencia. Y uno de ellos, como les decía, es el problema lógico. Los problemas lógicos en la ciencia tienen que ver con las formas de razonamiento en los procesos de investigación científica. Y por eso es que tocan
algunas partes del método científico, o sea, más bien de los métodos que utilizan algunas ciencias, si hay en realidad un método y qué tipo de razonamiento necesita este método. Ante esto también está presente la pregunta sobre la estructura lógica que tienen las teorías científicas. Si podemos hablar de que las teorías científicas tienen simplemente una única estructura lógica o no. Sobre esto voy a dar un breve ejemplo sobre los problemas lógicos. Karl Popper, un filósofo de la ciencia muy conocido, dice que la ciencia no debe conducirse por razonamientos inductivos, sino de manera deductiva. Si ustedes no recuerdan los razonamientos deductivos, recuerden un pequeño ejemplo, el típico: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es un poco eso lo que es un razonamiento deductivo. Lo que nos permite el razonamiento deductivo, a diferencia de otro tipo de razonamientos, es que nos da certezas. Como la verdad de la conclusión está implicada en las premisas, nos permite decir cosas o concluir algo con certeza. Entonces, lo que nos dice Karl Popper es, a diferencia de cómo a veces se pensaba la ciencia únicamente por razonamientos inductivos, que necesitabas ver al mundo para darlos, o una serie de ejemplos para terminar concluyendo algo, lo que él nos dice es, no, lo que debemos hacer es plantear una hipótesis, que de hecho esta hipótesis sea algo llamado falsable, que permita encontrar algunas maneras en las que pudiera decirse falsa o pudiera encontrarse falsa, y construir los experimentos adecuados que permitan falsar esta hipótesis. Karl Popper nos dice, la ciencia debe conducirse planteando hipótesis falsables y pensando en experimentos adecuados que permitan falsarla. Bueno, este está basado en una cuestión lógica y es la diferencia entre el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens tiene la estructura un poco como si A entonces B, y si es cierto que A, concluyes B. Si llueve entonces me mojo, llueve, por lo tanto me mojo. Es un poco el modus ponens, porque si no recordaban algunas partes de lógica. Y el modus tollens resulta curioso porque nos permite encontrar la falsedad del antecedente. Si A entonces B y no B, entonces no A. Si llueve entonces me mojo y no me mojé, por lo menos no llovió. Sería un poco la estructura de este argumento lógico. Karl Popper está pensando en el modus tollens. Nos está diciendo, esta A sería nuestra hipótesis, y entonces empezamos a sacar ciertas deducciones de las hipótesis. Entonces tenemos nuestra hipótesis, si A, entonces B. Y resulta que a través de mis experimentos doy cuenta de que falsé algunos de los resultados que provenían de la hipótesis inicial, o sea, no B. Entonces puedo concluir que mi hipótesis era falsa. Karl Popper está pensando en este tipo de ejemplos, cuando nos dice que la estructura que debe de seguir la ciencia es haciendo construyendo de manera deductiva, planteando una hipótesis falsable y luego construir experimentos adecuados que permitan falsarla. Si yo descubro que el experimento resultó en que tengo que falsar B, tengo que decir que no sucedió B, entonces no sucedió A. Si la hipótesis resiste entonces a los diferentes experimentos, la hipótesis será más robusta, pero no se concluirá entonces que la hipótesis es verdadera. Entonces, de esta manera es como está pensando Karl Popper debe hacerse la ciencia. Y resultan algunos problemas, claramente, suena muy bonito. Y lo voy a decir de manera muy rápida por cuestiones de tiempo, pero Duhem será un crítico a esta manera de entender la ciencia. Nos dirá que, bueno, aquí hay una tesis. Dado que un conjunto de premisas P1, P2, Pn implica deductivamente un enunciado que describe una posible observación y que a partir de la observación experimental se concluye que el enunciado O' es verdadero, donde O' implica que O es falso, se deduce como consecuencia deductiva que la conjunción P1, P2 y Pn es falsa. De esto no se sigue que ningún miembro particular de P1, P2, Pn, incluida la hipótesis que se busca contrastar, sea falso. Suena un poco complicado, de una manera muy sencilla y rápida. Si nosotros decimos que A es nuestra hipótesis, pero nuestra hipótesis es una serie de enunciados que están que son enunciados que están en una conjunción, o sea, P1, P2, P3.
Si resulta que mi modus tollens resulta decir que no A, o sea que tengo que negar mi hipótesis, como la hipótesis está basada en una serie de enunciados en conjunción, me dirá que la hipótesis en general es falsa, pero no me puedes decir cuál de ese conjunto de enunciados es el falso. Entonces, incluso siguiendo una estructura lógica como la que planteaba Karl Popper, cabe la duda de decir, no, ni siquiera siguiendo la estructura lógica que tanto cariño le teníamos porque lo habíamos construido nosotros y nos daba certezas absolutas, incluso así no sabríamos cuáles de estas son nuestras sentencias falsas. Es un ejemplo de los problemas lógicos que se encuentran cuando tú te preguntas sobre la estructura lógica de las teorías científicas. Y de eso se ha dedicado mucho la filosofía de la ciencia. La lógica pura, nos diría Duhem, la lógica pura no es la única regla para nuestros juicios. Ciertas opiniones que no caen bajo el martillo del principio de contradicción, que tiene que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, son en cualquier caso completamente irrazonables. Duhem atribuye tales juicios de racionalidad a una facultad que él llama el buen sentido. Duhem nos dice, ni siquiera si nos guiamos puramente de la estructura lógica del modus tollens, que pareciera darnos una certeza absoluta, no podríamos caracterizar por completo cómo se hace la ciencia. ¿Por qué? Pues porque no podríamos en una serie de hipótesis que está unida con otras sentencias de manera conjuntiva, decir cuál es la falsa. Entonces, el científico debe tener un buen sentido para determinar cuál de estas es la falsa. No podemos guiarnos, o en otras palabras, la lógica no nos puede decir todo acerca de la ciencia. Luego están los problemas lógicos semánticos que tratan temas como la relación del significado de los términos científicos y las teorías de las que forman parte. Lo que damos cuenta, y es interesante, es que existen términos que parecen adquirir significado y posibilidad operativa solo sobre la base de algunas teorías científicas concretas. Sobre la sociología, ¿vale la pena hablar de entropía? ¿Es el mismo significado el que tiene la sociología o pudiera tener de la entropía que el que tendría un físico? ¿Qué significa el psicoanálisis, la palabra o el término psicoanálisis fuera de la psicología? ¿Tiene sentido el término psicoanálisis fuera de la psicología? Pareciera no tener el mismo significado o al menos la misma posibilidad operativa si nos salimos de algunas teorías en concreto. Hay términos que parecieran depender de una teoría específica. Y por otro lado, ocurre algo curioso también, y es que otras teorías toman prestados términos específicos de algunas. Resulta que, yo qué sé, puede ser que alguien vaya a hacer una investigación de astronomía y esté tomando un término específico de física clásica o de física de partículas. Ah, bueno, puede suceder. La teoría que tiene la titularidad del concepto está comúnmente presupuesta por aquella otra. Hay veces en las que hacemos y construimos conocimiento y no nos damos cuenta que estamos presuponiendo términos de otras teorías y tenemos que aceptar esa otra teoría para que éste tenga sentido. Aquí pongo un ejemplo y es que podemos diseñar un experimento en el que yo quiero medir cuánto tiempo tarda en caer o comparar cuánto tiempo tarda en caer una pequeña bolita en aire y en glicerina, y puedo hacer el experimento para darme cuenta de que es menor el tiempo que tarda la bolita en caer en aire que en glicerina, y puedo decir, bueno, ya obtuve mi resultado, sí, pero también en la manera en la que nosotros hacemos experimentos, en los diseños experimentales, nosotros solemos suponer conocimientos previos. Por ejemplo, pareciera que aquí nos importa solo medir el tiempo. Sin embargo, estamos suponiendo algunos conocimientos como que el reloj funciona. Y el reloj, los aparatos de medición comúnmente tienen una carga teórica detrás de conceptos y teorías que nos permiten decir que efectivamente podemos medir el tiempo con su manera de hacerlo. Este es simplemente un ejemplo para hablar de los problemas lógicos semánticos que suelen aparecer también cuando pensamos qué es la ciencia y tratamos de encontrar una relación con las herramientas filosóficas dadas.
A lo que voy con esto es, en ocasiones damos explicaciones científicas o construimos experimentos sin dar cuenta del conocimiento previo de conceptos y teorías que hay detrás de ello. Y esto es un problema lógico-semántico que nos enfrentamos cuando tratamos de hacer ciencia. Bueno, y para finalizar este pequeño diálogo, me gustaría, después de lo que hemos platicado, que sé que por la extensión, por la manera en la que se presenta, es demasiado abarcativo, a veces para demasiados temas. Entonces yo lo que quiero dejar claro es que cuando tratamos de establecer qué es la ciencia, hay más que decir que simplemente exponer conceptos y métodos sobre qué hacen los científicos. Cuando nos preguntamos qué es la ciencia, necesitamos de otras herramientas. La importancia que se le da a la ciencia hoy hace que sea relevante discutir no solo sus prácticas, sino también las consecuencias que tienen sus prácticas. Quizá consecuencias políticas, consecuencias éticas, sin apartarlo directamente de lo que es la práctica científica. Esto es algo que no es fácilmente aceptable. De hecho, hay muchas corrientes que dirán que no, que la ciencia se hace por la ciencia misma. Y hay otras muchas que dirán, ¿cómo que la ciencia se hace por la ciencia misma? Si la ciencia es una realidad social, no simplemente la ciencia está en el aire, ¿no? Bueno, no podemos responder, creo yo que esta sería la conclusión, no podemos responder satisfactoriamente a la pregunta ¿qué es la ciencia? Sin hacer uso de herramientas filosóficas y de otras muchas disciplinas fuera de la ciencia misma. La ciencia debe entenderse en un sentido amplio. Por todas estas preguntas, disculpen que regrese de esta manera, por todas estas preguntas que planteamos sobre la explicación, sobre la naturaleza de las teorías científicas, sobre el papel de la observación y experimentación, sobre el resultado de las ciencias, sobre si nos ofrecen un criterio verdadero acerca de la realidad, sobre cómo son las comunidades científicas, cómo rechazamos teorías. La ciencia está implicada en tantas áreas de nuestra vida que resulta imposible tratar de entenderla sin considerar todas ellas. No basta con que la academia sepa que la ciencia y la filosofía están estrechamente relacionadas. Por eso decía yo, pareciera que en la academia, si ustedes han estudiado física, psicología, pareciera claro que la ciencia está junto a la filosofía o que por lo menos han tenido cierta relación a lo largo de la historia. Pues no basta con que la academia sepa que la ciencia y la filosofía están estrechamente relacionadas. También se debe realizar una labor comunicativa efectiva para que otros sectores reconozcan la importancia de esta relación. Con el uso de herramientas filosóficas, entonces el científico puede entender mejor la propia práctica científica. La ciencia puede ser consciente de la realidad social que conforma, en cuanto a comunidad, en cuanto a papel en una sociedad, en cuanto a cómo evaluar sus teorías, el sentido lógico que tienen sus deducciones. Y en sí, el científico también puede hacer mejor ciencia, haciendo uso de herramientas filosóficas adecuadas según sea el caso. Entonces, yo les agradezco mucho el que me hayan permitido aquí estar en dar esta pequeña plática. El objetivo simplemente es ese, mostrar de una manera un tanto intuitiva cómo es que incluso cuando hablamos de ciencia de manera cotidiana, tenemos que tener cuidado sobre a qué nos referimos y sobre qué nos permite caracterizarla o elevarla por encima de otros tipos de conocimiento, e identificar que la pregunta sobre qué es la ciencia es una pregunta que plantea muchos problemas en donde confluyen diversas disciplinas, entre ellas la filosofía. Entonces, les agradezco muchísimo